Vamos a pasar con mi queridísimo Carlos González Gamio. Fíjense que, bueno, recordar es vivir y Carlos siempre está abocado a hablar de cuestiones de valor que ha habido para nuestro país y, por supuesto, personajes destacados en México durante la Segunda Guerra Mundial marcaron parte de nuestra historia, de lo que fuimos para lo que somos, de lo rescatable de lo que es el pensamiento y la propuesta de mexicanos ilustres. Y voy, como siempre, contigo, mi querido Carlos. Te saludo esta mañana. Buenos días. Pedro, muy buenos días a ti y a todo nuestro numerosísimo auditorio de todo el mundo. Efectivamente, Pedro, me he abocado en esos últimos tiempos a las efemérides y recuerdo que un día como hoy, este prohombre mexicano que todavía no le han hecho justicia suficiente, como fue nada menos que Gilberto Bosques, que un día como hoy rescataba cerca de 300 refugiados españoles, de republicanos que eran perseguidos por el fascismo español. Pero no solo eso, él es un personaje que estuvo en Francia durante la Segunda Guerra del 38 al 44, estuvo como cónsul de México en Marsella y en varias ciudades de Europa. Y así como él, quisiera hablar de algunos otros mexicanos que tuvieron algún papel destacado durante la Segunda Guerra, porque no sé si tú te acuerdas, pero México era un país muy pro-alemán, estaba muy dolido porque nos habían quitado medio territorio los gringos, entonces coqueteaban con Alemania. Y precisamente cuando Maximiliano Ávila Camacho tenía en un puño pues no nada más a Puebla, sino a gran parte del territorio mexicano, querían toda la gente que eran muy serviles a Maximiliano, pues ya no podían con él. Entonces se fue uno de los magnates poblanos, que fue Miguel Abed, a Alemania a platicar con los generales nazis, porque entonces estaba de moda el espionaje, para ver si le daban alguna cosa para terminar con Maximiliano, que ya no lo podían. Entonces llegó a Alemania y fue muy bien recibido. Ahí está Pepe Pajés, por ejemplo, que también fue un periodista muy destacado, que estuvo cubriendo junto con De Negri y otros mexicanos los avatares de los comienzos de la guerra mundial, de la Segunda Guerra. Sí. Cuando toda la gente tenía pensado, Alemania le había dicho a México que si se ponía de su lado, que ganando la guerra nos iban a devolver todos los territorios, Nuevo México, Texas, Arizona, todos esos territorios que nos habían quitado los Estados Unidos muchos años antes. Bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó, que hundieron los alemanes dos barcos españoles. El primero fue el Potrero de Llano. Dos barcos mexicanos, ¿sí? Hundieron el Faja de Oro, que era otro petrolero mexicano. Con ese pretexto, pues ya se convencen los Estados Unidos a Ávila Camacho, pues que nos incorporamos a la guerra. Y se hizo un escuadrón de 300 pilotos mexicanos preparados para irse a las Filipinas a luchar, a pelear al lado de los Estados Unidos, del grupo de países que estaban en contra de los alemanes. Entonces, no sé si tú te acuerdas, la Faja de Oro fue una franja muy grande en Veracruz. Se descubrió, gracias a Ezequiel Ordóñez, una faja donde se encontró un pozo que daba en 1916, que daba en el Cerro Azul, que daba cientos de miles de barriles de petróleo diario. Por eso le pusieron el Faja de Oro. Y fíjate que también hay un detalle muy interesante. En la Segunda Guerra, los alemanes empezaron a tener escasez de petróleo y no podían echarle, digamos, ya, olvídate el petróleo como tal, digo, el refinado del petróleo, no le podían echarle gasolina a sus elementos motrices.
ni turbocina a sus aviones, ni gasolina a sus tractores, a sus vehículos de guerra, ni nada. Es más, cuando Hitler le dice a su secretario, después de que dice, me voy a pegar un tiro y después me quemas, y le dice, no tenemos gasolina. Dice, no seas estúpido, coge la gasolina del tanque de mi coche, porque ya no había gasolina. Entonces, para Alemania, México era importantísimo. Después se rompe con el hundimiento de estos barcos, pero en algún tiempo, cuando éramos estos germanófilos de los que tú hablas, que sí lo éramos, pues le suministramos a Alemania el insumo para que se pudiera seguir moviendo, porque no tenían cómo. Dicen que el colegio alemán era una especie de ministerio de guerra, iba ahí toda la gente a quitarse el sombrero con el director del colegio alemán, porque éramos, digo, la gente pensaba, por eso es muy extraño que hayan hundido los submarinos alemanes estos dos grandes petroleros mexicanos, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Yo me acuerdo porque el Escuadrón 200 acabaron llegando 30 pilotos nada más a Filipinas de los 300 que eran. Creo que unos se equivocaron y se fueron para Veracruz en vez de irse para el otro lado. Ya ves cómo somos los mexicanos. Somos toda una cosa, ¿no? Pero así entraron. Y entonces Renato Leduc estaba trabajando en una embajada en Francia. Se había hecho novio, o no sé si se casó con Leonora Carrington. Leonora había sido amante de uno de los destacadísimos miembros del grupo de los surrealistas, que era Max Sau. Pero a Max Sau lo atraparon los alemanes, se lo llevaron, lo metieron en un campo de concentración y ella pudo huir. Se fue a Portugal, de ahí como pudo, tomó un barco y llegó a Nueva York. Pero bueno, pues ya se había roto la relación con el maestro Leduc, que era un personaje, tú lo has de haber conocido. Sí, lo conocí. Sabia virtud de conocer el tiempo, ¿no? A tiempo amar. A tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo. Pero bueno, entre los mexicanos destacados que estuvieron en Europa, pues ahí podemos hablar de este Oscar Schindler mexicano que fue Gilberto Bosques, que ahora tiene una calle en Austria, por cierto, Gilberto Bosques, cosa que aquí desconocemos, pero fue un gran hombre. Y Ávila Camacho nombra como comandante de las fuerzas mexicanas, su comandante de guerra era Lázaro Cárdenas. Sí, señor. Que ya había sido presidente y siguió formando parte del gabinete, porque pues había que mediar la cosa, un presidente de izquierda, uno de derecha. Acuérdate que el general Mújica era gente de izquierda igual que Cárdenas, y es el que iba para presidente, según todos los ricos pensaban que estaban muy asustados porque dijeron, no, pues el próximo presidente pues va a ser un hombre de tendencias de izquierda. Pero afortunadamente Cárdenas nombró a Ávila Camacho y Ávila Camacho a Miguel Alemán. Pero hubo gente muy destacada. Ahí tenemos el caso de los aduaneros, Jorge Pasquel, que estuvo mandando insumos a, pues ya las potencias, no eran las del eje, sino eran los aliados, ¿no? Claro. Cuando desembarcan en Normandía, pues ya Alemania tenía prácticamente la guerra perdida. Pero a mí me extraña mucho. Yo siento que en un momento dado los propios gringos pueden haber hundido sus barcos, porque lo que tú dices, ciertamente Alemania tenía adolecía mucho de la falta de petróleo. De petróleo. Y México tenía la faja de oro. Entonces a mí me extraña mucho que hayan hundido esos barcos. Fíjate que algo que es muy resaltable, yo diría que la única acción que desde mi punto de vista hizo bien Lázaro Cárdenas fue que como ministro de guerra, como tú bien lo apuntas, logró que los Estados Unidos no pusieran bases militares en territorio mexicano. Si te fijas en el contexto europeo, hay bases americanas y durante la Guerra Fría en España, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en todas partes. En el continente americano hay bases americanas, en Canadá, pero nunca se puso una base norteamericana en México. Sí,
pasaban los buques norteamericanos patrullando las costas mexicanas. De hecho, a mi papá le tocó una temporada en la que era maestro de ceremonias en La Perla, en Acapulco, y me decía, ganaba yo más en las propinas que me daban los Marines norteamericanos cuando llegaban a desembarcar a Acapulco para pedirle música a la orquesta que estaba ahí tocando en La Perla, que lo que me ganaba yo en la estación de radio durante toda la semana que trabajaba. Lo ganaba en un fin de semana porque llegaban los Marines, patrullaban la zona, pero nunca establecieron, digamos, una base física de norteamericanos aquí en suelo mexicano. Claro, querían poner una base en la parte del Pacífico de Baja California, pero nunca se les permitió Cárdenas. Sí, nunca se los permitió, y creo que esa fue la base más interesante de su negociación, porque poner una base, pues no era lo complicado era después quitarla. Todavía hay bases de los Estados Unidos en Filipinas, ya ni te cuento en Japón, en Cuba, en Cuba, en Guantánamo, ¿no? Digo, pues sí, y en México no. Y bueno, con el tema de la soberanía, entonces se manejó bien, pienso, pero tienes tu razón. Cuando uno tiene la duda de qué fue lo que hundió a estos buques petroleros mexicanos, pues yo creo que fueron los propios norteamericanos, porque Alemania era ilógico que lo hubieran hecho por un lado, y después era ilógico que lo hubieran hecho hasta allá, porque se desplazaron demasiado para poder destrozar estos buques mexicanos. Era impensable, estaban demasiado ocupados en otras cosas. Y no les convenía, además, como dices tú ciertamente, no les convenía hundir los petroleros cuando todavía había ciertas negociaciones de México con las potencias del eje, en vez de unirse a los aliados. Pero bueno, mira, hay rumores que hasta Pearl Harbor fue un complot de los propios gringos para poder incorporarse a la guerra, porque ya tenían todas sus fábricas de armamentos. Eso les dejó mucho dinero. Sí, y les costó mucho dinero, porque Pearl Harbor fue un horror absoluto, por la pérdida de la 7ª Flota Naval Norteamericana, que estaba ahí en el frente del Pacífico, y se tuvieron que rehacer rapidísimo, porque pues sus destructores, sus cruceros, sus guardias en torno a los propios destructores, no quedó nada. Los Tora se los echaron, y de alguna manera sí provocó el doble frente, que quedó Estados Unidos crucificado entre Europa y Japón, y pues acabaron en los dos frentes. Fíjate, con algo interesante, al final los dos líderes militares, tanto de Europa como del Pacífico, acabaron siendo los contendientes para ver quién de los dos sería el siguiente presidente de los Estados Unidos, y ganó Eisenhower. Tienes toda la razón, y acabó ganando Eisenhower. ¿Sí? Y el general MacArthur dijo: los hombres trascendentes no mueren, simplemente se desvanecen en el tiempo. They vanish away. Pedro, tú crees en las encuestas, pero mira, estaban las encuestas a favor de Dewey, 97% arriba de Truman, y ganó Truman. ¿Sí? Por eso yo ya no creo en las encuestas para nada. Y luego, después de Mario Delgado, pues menos. Querido. No, ya, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Te mando un abrazo con todo mi cariño, querido Carlos. Un abrazo con todo mi cariño, mi Pedro. Yo también. Gracias.